El año 2025 de verdad que ha cambiado por completo el panorama de la inteligencia artificial. Miren, ya no estamos hablando de simples chatbots, ahora es una carrera global por el dominio de la tecnología, una competencia que está redefiniendo lo que significa razonar y, sobre todo, actuar. Así que vamos a desglosar esta nueva era y sus sorprendentes protagonistas. Y bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? La que resuena en toda la industria. Y la respuesta, como estamos a punto de ver, es mucho más complicada que dar un solo nombre. Es una historia de titanes, de retadores que nadie esperaba, y de una evolución tecnológica que nos tomó a todos por sorpresa. Al arrancar el año, el campo de batalla parecía bastante claro. Toda la conversación se centraba en la intensa rivalidad entre los gigantes tecnológicos de Estados Unidos que ya todos conocíamos. Pero ese equilibrio estaba a punto de romperse, y de forma estrepitosa. Para que nos hagamos una idea de lo grande que fue este cambio, primero tenemos que entender cómo estaba el tablero de juego a principios de 2025. Antes de la gran sacudida, la partida estaba dominada por unos pocos jugadores, eso sí, increíblemente poderosos, que parecían tenerlo todo bajo control. Y sí, estos eran los nombres que sonaban por todos lados. OpenAI con su famosa familia GPT, Google con Gemini, Anthropic con su modelo Claude y su enfoque en la seguridad, y por supuesto Meta con Llama, su potente modelo de código abierto. Entre ellos marcaban el ritmo de la innovación. Pero, de repente, todo cambió. La industria, que casi solo tenía ojos para Silicon Valley, se vio forzada a voltear la cabeza y mirar hacia el este. ¿Por qué? Porque de allí surgió un competidor con una fuerza que, la verdad, nadie había anticipado. Esta frase lo resume todo. No fue una simple actualización o un modelo nuevo más. Fue, literalmente, un terremoto que sacudió los cimientos del mercado y las estrategias de las empresas más grandes del planeta. El responsable de este sismo fue DeepSeek R1, un modelo de IA chino que apareció con una combinación, digamos, letal. Era de código abierto, mucho más barato de operar y, lo más importante, su rendimiento le competía de tú a los modelos más avanzados de Estados Unidos. Imagínense, el pánico entre los inversionistas no se hizo esperar y el golpe financiero fue brutal. Nvidia, que es el pilar del hardware para la IA, vio cómo se les fumaban 600 mil millones de dólares de su valoración en apenas unos días. La razón es clave. DeepSeek demostró que se podía tener un rendimiento de élite sin depender sí o sí de las carísimas GPUs que dominaban el mercado. El paradigma se había roto. La reacción en Estados Unidos, claro, fue inmediata, y con una demostración de fuerza financiera tremenda. Mark Zuckerberg, en Meta, pisó el acelerador con inversiones masivas, mientras que Sam Altman en OpenAI, después de reconocer públicamente el avance, se apuró a lanzar GPT-5, su sistema más avanzado hasta la fecha. Pero ojo, la llegada de DeepSeek no solo provocó una reacción defensiva, en realidad aceleró la innovación en todo el planeta. Tanto los jugadores de siempre como nuevos competidores lanzaron sus propias contraofensivas para tratar de reclamar el trono. En este nuevo escenario vimos dos respuestas principales. Por un lado, Meta lanzó Llama 3.1, un modelo de código abierto gigantesco, con una versión de 405 mil millones de parámetros, muy bueno en razonamiento y capacidades multilingües. Y al mismo tiempo, desde Europa, Mistral AI presentaba su Mistral Large 2, un modelo más pequeño y eficiente, pero increíblemente potente, que incluso superaba a Llama en tareas de programación y razonamiento. Ok, entonces llegamos a un punto clave. Con esta explosión de modelos de tan alto nivel, ¿cómo podemos saber de forma objetiva cuál es el mejor? Y la verdad es que la respuesta ya no es nada fácil. Y es justo aquí donde entran plataformas como Chatbot Arena, que son súper importantes. A través de pruebas a ciegas con miles de usuarios, nos dan una especie de ranking en tiempo real. Y fíjense lo más interesante de esta tabla, no hay un ganador absoluto. Mientras que el GPT-4 de OpenAI lidera en la puntuación general y en programación, el Claude 3.5 Sonnet de Anthropic es el rey en matemáticas. Así que el mejor realmente depende de para qué lo necesitemos. Pero a ver, mientras todos estos modelos de lenguaje se peleaban por ver quién era el mejor, la verdadera revolución estaba pasando en otro lado, en un nivel completamente diferente. La competencia estaba yendo más allá de solo generar texto o código, hacia algo mucho más grande, la acción autónoma. Hablemos del concepto que lo cambia todo, los agentes de IA.
La diferencia es de verdad crucial. Un chatbot te responde una pregunta. Un agente cumple un objetivo. Por ejemplo, en lugar de preguntarle ¿cuál es el vuelo más barato a Madrid?, le podrías decir «Resérvame el vuelo más barato a Madrid para la semana que viene». Y el agente se encargaría de buscar, comparar y hasta completar la reserva por sí mismo. Percibe, decide y actúa. Lo que vemos en esta gráfica es básicamente una escalera. Una escalera hacia la autonomía total. Hemos pasado de automatizar tareas sencillas a delegar flujos de trabajo completos y complejos, donde el sistema no solo ejecuta, sino que planifica y se adapta sobre la marcha. Y en la cima de esa escalera, ahí están los agentes de IA. A ver, llegar a estos agentes no fue algo que pasó de un día para otro, para nada. Ha sido una evolución en etapas. Todo arrancó con los chatbots básicos. Luego, la IA generativa les dio el don de la palabra, los hizo más versátiles. La multimodalidad les dio, por así decirlo, ojos y oídos. Después, se les enseñó a razonar sobre tareas complejas. Se les dio memoria y herramientas para ser más autónomos. Hasta llegar a lo que tenemos hoy. Agentes súper especializados, listos para la acción. Y para entender qué es lo que mueve a estos agentes tan avanzados, hay que tener clara la diferencia entre dos cosas. Un LLM, o modelo grande de lenguaje, es un experto en hablar. Su gran habilidad es predecir cuál es la siguiente palabra más lógica. Pero un LRM, o modelo grande de razonamiento, está diseñado para pensar, es decir, descompone un problema, planifica los pasos a seguir y ejecuta una estrategia para resolverlo. Toda esta evolución, pues, nos trae a un escenario completamente nuevo, un futuro que podemos llamar agéntico y que está redefiniendo las reglas del juego. Básicamente, un nuevo orden mundial en el campo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo este panorama de 2025? Primero, que no hay un único vencedor. El campo de juego es global, con muchos polos de poder. Segundo, el foco ya no está solo en la IA que genera cosas, sino en las tecnologías que la hacen útil y funcional, como los agentes. La verdadera competencia ahora es ver quién puede automatizar y ejecutar las tareas más complejas de manera autónoma y, sobre todo, confiable. Y, claro, esto tiene una consecuencia importantísima para el trabajo humano. Si antes nuestro rol era darle instrucciones muy detalladas a la máquina, ahora la cosa está cambiando. Pasamos a ser como los supervisores, los editores, los que validan las decisiones y los trabajos que los agentes hacen por su cuenta. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para pensarla bien. En un mundo donde las máquinas no solo hablan, sino que empiezan a razonar, a planificar y a actuar solas, ¿cuál es nuestro verdadero nuevo papel en todo esto? El futuro, sin duda, se está escribiendo en este preciso momento.